Robert Golden, un hombre y un sueño. Audiodrama narrado por Craysor Production. Prólogo. Huida de Alemania. Se encontraba en el carguero, tiritando de frío pero vivo, por suerte. ¿Pero por cuánto tiempo? Un hombre totalmente desnutrido, con muy poco peso en el cuerpo, estaba en el compartimiento de carga como polizonte. No sabía si lo echarían al mar, pero poco le importaba en ese momento, muy poco. Toda su vida quiso ser mecánico de autos, trabajar en aquellos bellos ejemplares de la modernidad y el progreso. Con 20 años, el joven Robert Goldenstein, o Bobby para los amigos, fue un genio a la hora de armar cosas. Su primera bicicleta la armó él y también armó una lámpara con la ayuda de su padre, quien era electricista. Aún recordaba los días en que su padre lo llevaba de viaje por los viñedos de Viena, en aquel modelo Ford T. Reía las veces que pensaba en cómo ese trasto le daba problemas todo el tiempo, pero conseguía al cabo de un rato andar, la mayor parte del tiempo con la ayuda de Robert, al tratar de arreglar ese motor. Recordaba un día cuando todo salió perfecto. Debía tener 12 años, y su padre, quien ya mostraba un ligero problema en su respiración, que derivaría unos años después en un cáncer de pulmón, decidió que esta vez podrían ir por los viñedos sin que ese coche se estropease. Era ya algo tarde, y sin un poco de luz Robert no podría arreglar el auto. Pero su padre tenía una gran confianza, y los dos subieron esa tarde. Aún pensaba en cómo el ocaso daba en el frente de su auto, como si estuviesen conduciendo al ocaso de sus vidas. Pero Robert creía que era el ocaso de su padre a donde conducía. La última vez que le vio fue precisamente 3 años después, cuando el cáncer de pulmón ya estaba matándolo. Él tomó su auto para conducir un poco. Robert vio cómo su auto se iba en el ocaso y no le volvió a ver sino hasta el funeral. Su padre murió por un fallo respiratorio mientras conducía. Aquello fue en 1926, unos años antes de la llegada de los nazis al poder. Ahora, en 1940, el mismo Robert estaba huyendo de Alemania antes de que los nazis le matasen. Había tomado control de Austria y todos los judíos eran llevados a los campos de concentración. Los que podían escapar eran aquellos que se ocultaban demasiado bien o los que se iban antes de que el dominio de Hitler se expandiera por toda Europa. Robert era de los que sabían que había que irse antes de que fuese tarde, pero por desgracia un general nazi llamado Kraus iba en su búsqueda. Él tenía que largarse cuanto antes si quería sobrevivir. Trataba de borrar sus memorias mientras el carguero continuaba camino a otra tierra, lo más lejana de la Alemania nazi. Veía en sus recuerdos cómo conducía ese condenado Ford T, cómo los oficiales de la Gestapo le perseguían, cómo un disparo hecho por el general Kraus mataba a su esposa embarazada, cómo logró huir apretando el acelerador y luchando contra todo instinto de no desviar su atención de la carretera. Veía cómo fue, gracias a los autos, que él pudo salvarse al llegar a un pequeño puesto francés y poder pasar sin mayores problemas, argumentando que su esposa estaba durmiendo. Faltaban unos meses antes de que Alemania entrase en Francia. Después logró colarse en el carguero para descansar un poco, a la vez que poder lamentarse tranquilamente la muerte de su esposa y su hijo nonato. No había comido nada en días, y de a poco él iba muriendo de hambre como también frío.
Habían pasado semanas desde su escape, y ahora el amanecer le sonreía desde una ventana. El joven Robert Goldenstein vio la ciudad de Nueva York en las cercanías. Sonriendo, con unas pocas lágrimas de consuelo, pudo acostarse y descansar, mientras que el sol de la mañana volvía a acariciar su rostro. Robert había llegado a su nueva casa.